Buenos días, mis hermanos. Qué bendición tenemos, mis hermanos, ya estar en este mes de agosto, y hoy es nuestro segundo domingo de este mes de agosto del 2020. Hermanos, no se nos olvide que estamos en el tema, es una pregunta: ¿por qué necesito a la iglesia? Usted y yo necesitamos a la iglesia. Hoy la clase se titula porque nos alentamos nuevamente. Nuestra clase, hermanos, este tema de por qué necesito a la iglesia se ha estado basando en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Hoy estamos en el capítulo 4 y en la segunda parte de este capítulo 4 es del 17 al 32. Ahí se va a basar nuestra clase. Les invito, hermanos, a orar a nuestro Señor. Oh Padre Santo, Señor del cielo y la tierra, soberano Dios, a ti llegamos en oración para agradecerte en tu bondad. Cuánto, Dios, tú nos amas, para agradecerte, Señor, porque en medio de esta pandemia tu presencia está con nosotros, oh Dios. Gracias, Señor Padre, te rogamos, te suplicamos, oh Dios, sea tu presencia con nuestros hermanos que están sufriendo esta terrible enfermedad, Señor. Oh Señor, te agradecemos, Padre, porque tú los levantes del lecho del dolor. Te imploramos, nuestro buen Dios, que seas con los que han perdido un ser querido. Solo tú, Señor, puedes dar consuelo. Te rogamos les fortalezcas, te rogamos, oh Padre Santo, les levantes el ánimo, Señor. Pero, Señor, que reconozcamos que hemos pecado para contigo, Señor. Reconozcamos que solamente tú, Señor, tienes el propósito, Señor, de que nos encaminemos por el camino recto. Y el camino recto es nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos luz en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios y en este tema, Señor, que tenemos ahora. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Hermanos, en la clase anterior, usted y yo comenzamos lo que los eruditos dicen que a partir del capítulo 4 es una segunda sección de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. La primera sección sería del primer capítulo al tercer capítulo, que le han llamado la sección doctrinal, y ahora el resto sería la sección práctica. Esto quiere decir, hermanos, que lo que debe de ser, es lo que Dios espera de nosotros, y el apóstol Pablo también, una vez que ha escrito el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Hermanos, les tengo 3 preguntas. Levantan su mano allá donde están, a ver quién quiere contestar. Primero, ¿usted llegaría de hacer deporte y así como llegó cansadito, así sería usted a dormir? ¿O iría a cambiarse, bañarse y ponerse ropa cómoda? La segunda pregunta, usted salió del trabajo fatigado, y más ahora en esta pandemia, ¿verdad? Que llega uno a la casa y lo mandan a lavarse, a bañarse y a cambiarse. ¿Usted iría a una cena elegante con ropa de trabajo? ¿Qué dice? ¿Quién levanta la mano y dice que sí? La tercera pregunta, ¿usted se pondría ropa de gala para salir a correr? Sus zapatos bien boleaditos, su corbata. Claro que no, hermanos. Ninguna de las 3 preguntas iríamos en esas condiciones. Hermanos, pues así es en la vida del nuevo creyente en Cristo Jesús. La vida del nuevo creyente merece que nos vistamos a la altura en lo que la Biblia llama novedad de vida. Vida nueva, ropa nueva, hermanos. Recuerde que cuando vayamos al cielo, según el libro Apocalipsis, todos iremos con vestiduras blancas, limpias, puras. Así es la vida del nuevo creyente al estar en esta tierra, hermanos. En la vida del nuevo creyente, hermanos, en la vida cristiana, es necesario que unos a los otros nos alentemos. ¿Cómo nos vamos a alentar? Bueno, pues porque nos necesitamos unos a otros. Yo necesito que usted me aliente, usted necesita que yo le aliente. ¿Cómo? Pues con la nueva vida en Cristo Jesús. Yo he de ver que usted está cambiando diariamente, pero usted también tiene que ver en mí que estoy cambiando, renovándome diariamente.
Hermanos, tenemos momentos poco difíciles o muy difíciles en la vida, tenemos momentos de desánimo y hay momentos de debilidad. Y en esos momentos que acabo de mencionar, usted y yo necesitamos alentarnos unos a otros. Gracias a nuestro Dios, tenemos hermanos que nos alientan, tenemos hermanos que hemos servido de aliento para sus vidas. Y porque hay interés, hermano. Yo estoy interesado en que usted camine en los caminos del Señor. Usted está interesado en que yo ande por los caminos rectos del Señor, ¿verdad que sí? Gracias al Señor por ello, hermanos. Entonces, el anhelo del corazón del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, pues ese es. Él desafía a los hermanos de los Efesios a que se despojen de la vieja vida y se vistan del nuevo hombre. Hermanos, vamos a entrar a la lección nuestra, a los versículos, que vamos a iniciar con el capítulo 4, versículo 17, del 17 al 22. Le he puesto por título, alentémonos dejando la antigua vida. Alentémonos dejando la antigua vida. Hermanos, nosotros nos alentamos unos a otros cuando estamos viendo y estoy permitiendo que me vean que estoy abandonando diariamente la antigua manera de vivir. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, versículo 17 del capítulo 5? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, si somos nuevas criaturas, usted y yo debemos andar siempre en vida nueva, porque somos nuevas criaturas. Y esto de andar en vida nueva significa que hoy sí y mañana no, al fin que ya anduve ayer. No, hermanos. Hemos de andar como nuevas criaturas el día de hoy, el día de mañana, tarde, noche y aún en nuestro sueño. Hemos de pedir al Señor que nuestros sueños sean hermosos, porque somos hijos del gran Rey. Hermanos, el Espíritu Santo de nuestro Dios es quien hace en nuestras vidas este milagro de ser hechos nuevos en Cristo Jesús. Yo quiero invitarle a que pensemos rápidamente y la lectura bíblica que el día de hoy tenemos es del versículo 17 al 22 y vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mis hermanos, nos alentamos unos a otros al ver dejar la antigua manera de vivir. Yo le invito a que veamos algunas partes de estos versículos donde encontramos características de la vida pasada. Número 1, el que vive en una vida vieja todavía, anda en la vanidad de su mente. Su entendimiento está entenebrecido. Son cautivos de la ignorancia que los separa de Dios. Tienen el corazón endurecido. Pierden o han perdido toda sensibilidad y se han entregado a la impureza. Esto lo encontramos en estos 3 versículos, 17, 18 y 19. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a ver detenidamente estas características. 1.
La persona sin Cristo, hermanos, ha perdido su capacidad mental para buscar a Dios. O sea, su mente no tiene la capacidad de buscar a Dios. La persona sin Cristo. La razón, dice aquí, es que tienen su entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir que está en tinieblas, que está oscuro, que no piensan para nada en Dios. Sus pensamientos del hombre sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, no tienen ningún sentido, no tienen ningún provecho. Las ideas del hombre sin Cristo, sus ideas, sus planes son perversos porque viven una vida de pecado. Pero usted y yo ya no somos así. Nosotros tenemos una mente que busca a Dios. Busquemos a nuestro Dios, hermanos. En segundo lugar, la persona sin Cristo ha perdido su capacidad moral para convivir con Dios. Vuelvo a repetir, la persona que no tiene a Cristo en su corazón ha perdido su capacidad moral para convivir con Dios. Esto quiere decir, hermanos, que tiene una ausencia total de Dios en su vida. Por esa razón, todo porque lleva una vida de pecado obstinado. Toda su forma de vivir es el pecado. Ya no tiene una capacidad moral para convivir con Dios. En tercer lugar, quien no conoce a Cristo pierde su capacidad espiritual para obedecer a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque su corazón se ha endurecido. Esto me hace recordar a cuando el pueblo de Dios salía de la esclavitud de Egipto. En las primeras plagas, Faraón endurecía su corazón una vez que decía, sí, váyanse. Pero después encontramos que Dios es el que endurece su corazón. Hermanos, nuestro Dios anhela que el corazón sea un corazón receptivo para amar a Dios, para abrir su corazón y que penetre el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero una persona que no conoce a Cristo llega a perder su capacidad espiritual para obedecer a Dios. No quiere obedecer a Dios. Y la razón es que endurece su corazón. Su corazón se cauteriza igual que su conciencia. Y de esa manera llama a lo malo, le llama bueno. Hermano, ¿verdad que usted y yo comprendemos estas tres cosas que les he mencionado? ¿Y verdad que usted y yo ya no andamos en la vieja manera de vivir? Pero hermano, si acaso usted se enreda en algo, por favor, hermanos, pida ayuda. Pida ayuda que con toda seguridad un hermano o una hermana le va a ayudar, le va a alentar. Usted y yo, hermanos, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Usted y yo hemos sido enseñados de acuerdo a la verdad que en la palabra de Dios encontramos. Y hemos conocido a Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Pues vamos despojándonos de toda esa vana manera de vivir. Despojémonos del viejo hombre. Hermanos, en segundo lugar, la segunda parte de nuestro tema la encontramos en Efesios 4 del 23 al 30. Y dice la Escritura de esta manera: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga
que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, a esta segunda parte le he puesto como título: Alentémonos vistiéndonos del nuevo hombre. Ya vimos en el anterior punto que nos alentemos dejando la vida pasada, la vida vieja. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso, invitándolos a vestirse del nuevo hombre. Para el apóstol Pablo, hermanos, el cristiano debe ser reflejo de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, hermanos, que por la vida nueva que ahora es en Cristo Jesús, usted y yo, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarse, hermanos, en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que dice. ¿Por qué en la mente? ¿Por qué en la mente? Renovarse lo entendemos. ¿Pero por qué en la mente? Bueno, hermanos, porque es en la mente donde nacen las ideas de pecar. Mire, miramos algo y entra por nuestra vista, pero aquí en la mente tenemos la imagen de lo que vimos. Oímos algo y lo que oímos aquí en la mente se traduce lo que hemos oído con palabras bien claras. Cuando tocamos algo, lo que tocamos, nuestras fibras llevan inmediatamente la información a nuestra mente de lo que usted y yo hemos tocado. Ay, cuando llegamos a la cocina y olemos, la información de ese olor tan agradable llega inmediatamente a nuestra mente y nos dice: huele a chiles rellenos. Ya sabe que me gusta, ¿eh? Y hermanos, precisamente en la mente llega la idea de pecar. En la mente concebimos cómo hacer ese pecado. En la mente concebimos dónde hacerlo. En la mente concebimos cuándo hacerlo. Hermanos, con cuánta razón el apóstol Pablo nos dice, cuando él escribe a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Cambiémonos de ropa, hermanos. Pongámonos ropa limpia. Pongámonos una mente pura, limpia. Una mente que sea agradable a nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios. Hermanos, entonces usted y yo, si seguimos viendo la Escritura, vamos a encontrarnos que nuestro Dios nos dice en Marcos 12:30 que amemos a nuestro Dios con toda nuestra mente. ¿Se acuerda del grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero también con toda nuestra mente. Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, y dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Hermanos, qué bendecidos somos si en todo momento de nuestra vida nosotros tengamos la mente del Señor Jesucristo. Siempre que veamos esto, pregúntenos, ¿el Señor miraría eso? No, pues no lo vea. Si tuviéramos la mente de Cristo y escucháramos algo no agradable a Dios, ¿lo escucharíamos? No, porque tengo la mente del Señor y Él no escucharía eso. Hermanos, qué bendecidos somos si tenemos la mente de Cristo.
En tercer lugar, el apóstol Pablo escribe a los Corintios en segunda carta, capítulo 10, versículo 4, y dice que nosotros debemos llevar todo nuestro pensamiento al señorío de Cristo. Hermanos, todo lo que pensemos, llevémoslos al Señor Jesucristo. Señor, ¿te agradaría esto? Y en cuarto lugar, hermanos, ya son las cuatro, hermanos, son las cuatro características. Hermanos, los cristianos, al renovarnos continuamente, diariamente, estamos ayudando a otros hermanos a alentarse, a ser ejemplo a los demás. Cristo fue un ejemplo a nosotros. El apóstol Pablo decía que lo imitemos a Él como Él imita a Cristo. Hermanos, gracias a nuestro Dios, porque hay hermanos y hermanas dignos de imitar su conducta, dignos de imitar sus pensamientos, dignos de imitar las cosas que ellos hacen, hermanos. El versículo 24 de este capítulo dice, aparte de renovar nuestro espíritu en la mente, que nos vistamos del nuevo hombre. Vestirse del nuevo hombre, hermanos. Para vestirnos del nuevo hombre, pues hay que quitarnos la vestidura vieja, la del viejo hombre. El nuevo hombre, decía yo ahorita, debe de reflejar a Cristo, reflejarlo en santidad y reflejarlo en verdad. El nuevo hombre, hermanos, se ve en los cambios que está sufriendo, y son cambios radicales que debe tener. Ya no más vestigios de la vida anterior. En la vida anterior, hermanos, ¿usted mentía? ¿Usted robaba? ¿Fumaba? ¿Tomaba? ¿Maldecía? ¿Enojadito? ¿Criticoncito? Hermanos, eso fue en la vida pasada. En la vida nueva en Cristo esas cosas ya no caben, ya no caben. El apóstol Pablo, hermanos, en los versículos del 25 al 29 de este capítulo 4, él está viendo 4 pecadotes indeseables. ¿Cuáles son? Bueno, en este vestirse del nuevo hombre, hermanos, es porque es una vestimenta dada por Dios en la justicia y santidad de Él. Para ello necesitamos desechar algunas cosas. La primera la encontramos en el versículo 25, la mentira. Dice Proverbios 14:5, el testigo verdadero no mentirá. El cuerpo de Cristo, sea la iglesia, hermanos, merece ser tratado, el cuerpo, con toda honestidad, con toda veracidad, pues la mentira, hermanos, da cabida a la maldad. No mintamos más, hermanos. Segundo pecado, el enojo. El apóstol mismo menciona en este versículo 26 de este capítulo 4, enojaos, ¿pero qué cosa? Pero no pequéis. ¿Podemos enojarnos? Sí, hermanos, podemos enojarnos. Hay enojos que pudiéramos decir, me enojé justamente. Pues tengamos cuidado, hermanos. Por muy justo que usted se enoje, se indigne, no permita que ese enojo se enraice, tome raíz y se haga muy grave la situación. No permita, hermano, que ese enojo continúe, pues lo va a llevar a una pasión desordenada. ¿Y sabe qué? El diablo la puede usar para destruir la obra de Dios que ha hecho en su vida. Hermanos, es muy clara aquí la situación. Airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos, pero cuidado, hermanos, podemos llegar a pecar por ello. No tarde en contentarse, en ponerse a cuentas. No haga lo que aquella pareja que yo conocí. Un esposo se enojaba con su esposa, hermanos en Cristo. ¿Y sabe qué hacía? Ya tenían 3 semanas enojados. Ya tenían un mes enojados.
Hermanos, no permitamos, el diablo puede destruir. En tercer lugar, hermanos, el robo. El tercer pecado, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ay, eso sí no me gustó mucho, ¿verdad? En tiempo del apóstol Pablo, hermanos, había pobres, tan pobres que tenían que robar para sobrevivir. Otros eran profesionales en el robo, vivían del robo. Para el apóstol Pablo, el robo, hermanos, puede ser reemplazado por el trabajo. Lo que él nos está diciendo es: trabajen con sus manos. El apóstol Pablo era ejemplo de trabajar con sus manos. De esa manera él tenía lo necesario para vivir. Además, hermanos, aquí nos marca algo muy importante. Si trabajamos con nuestras manos, incluso vamos a tener para ayudar al necesitado. Fíjense nomás, vamos a tener para compartir para con otros. Hermanos, alentémonos, por favor, y dejemos la vida vieja. En cuarto pecado es palabras corrompidas. Versículo 29. Dice aquí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, yo no quiero escuchar lo que yo escuchaba cuando yo trabajaba. Se me salió. Hermanos, cuando se nos salen es porque las traemos aquí en el corazón. No nos hace daño, hermanos, lo que entra, no nos hace daño, sino lo que sale. Eso es lo que nos hace daño, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo: palabra corrompida que salga de nuestra boca. ¿Usted sabe a qué huele un pescado echado a perder? Bueno, de por sí hay personas que no les gusta el olor a pescado. Ahora imagínense, echado a perder, podrido. Hermanos, pues así huelen las palabras corrompidas. El apóstol Pablo anhela que el cristiano se aparte de no hablar esas cosas, que rechace toda conversación que destruye las relaciones personales. Mejor seamos hombres y mujeres que edifiquemos, que alentemos a los oyentes. El mismo apóstol Pablo escribe a los Colosenses, versículo 6 del capítulo 4, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, recuerde, mi hermano, recuerde que cuando pecamos, versículo 30, usted y yo contristamos al Espíritu Santo de Dios. Sí, ese Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Hermanos, nuestro Dios no es indiferente a nuestro andar. No es indiferente a lo que oímos, a lo que vemos. El pecado más mínimo a nuestros ojos afecta nuestra relación con Dios. Les invito, hermanos, ahora a ver la última parte, que son los versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esta tercera parte le he puesto por título: alentémonos viviendo cristianamente. Para alentarnos unos a otros, hermanos, necesitamos no practicar estas 6 características que el apóstol Pablo nos da aquí. Son características negativas para una vida de un cristiano, hermanos. Por favor, no más amarguras, no resentimientos, no enojarnos, no llegar a la ira, no llegar a la gritería, no maledicencia, hermanos, ni tampoco la malicia. Todo esto, hermanos, son sentimientos propios de Satanás. Para alejarnos, mejor usemos de la benignidad de nuestro Señor. Mejor seamos misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Seamos perdonadores como Dios nos perdonó. Hermanos, estemos en Cristo. Vivamos nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, hermanos, y el Señor sea con nosotros esta semana que iniciamos. Les invito a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra que nos invita a vestirnos del nuevo hombre, a despojarnos totalmente de la vieja manera de vivir. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos para que seamos hombres y mujeres que nos alentemos unos a otros con esta palabra tuya.
En Cristo Jesús te ruego todo esto, oh Dios. Amén. Hermanos, la próxima clase se va a titular Nos fortalecemos mutuamente y está basada en Efesios 5, 8 al 21. Hasta luego, mis hermanos.